Hola, hola clase, ¿cómo estamos? Vamos a hablar hoy de tejido conectivo. Sé que han estudiado bastante y que ya han repasado de este tema. Es un tema un poco largo, eh, algo dispendioso, por lo cual pues hay que concentrarse mucho y vamos a tratar de hacerlo un poquito lo más sencillo posible, aunque hay mucha información, trataremos de pasar por ella no superficialmente, pero tampoco sin profundizarnos, eh, cuestión que podamos entender los conceptos básicos. Vamos a dar aquí toda la información teórica y ya en clase lo vamos a hacer un poquito más esquemático, que lo podamos entender y que podamos asimilar los conceptos fundamentales de lo que es el tejido conectivo, cómo está organizado, cómo se clasifica, qué función cumple en el organismo, dónde lo podemos encontrar y algunas enfermedades que están relacionadas con este tipo de tejido. Si nos acordamos, habíamos hablado en nuestra primera clase de los tejidos básicos, habíamos hablado del tejido epitelial, el tejido conectivo, el muscular, el óseo, que eran que son como los tejidos fundamentales, y tenemos otros tejidos especializados, mucho más especializados que el tejido conectivo regular, y eso los vamos a ir viendo más adelante. Y la idea pues es hablar, de sentar las bases generales de lo que es el tejido conectivo. ¿Qué es? Como primera medida, en primer lugar, ¿qué es? En segunda medida, cómo está compuesto. Tercero, qué funciones cumple el tejido conectivo. Y cuarto, qué enfermedades podemos encontrar relacionadas con el tejido conectivo. Hay muchas enfermedades, vamos a dar solamente unos ejemplos muy puntuales de enfermedades del tejido conectivo. No se trata pues de una clase como tal de clínica, de patología, pero sí vamos a hablar un poquito sobre algunas enfermedades, algo muy básico. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo qué es el tejido conectivo. El tejido conectivo o conjuntivo es aquel que, como su nombre lo dice, conecta. Conectivo viene de conectar, conecta otros tejidos entre sí, y es el tejido que le da el soporte, el sostén a nuestro cuerpo. Sobre él se asientan los tejidos epiteliales, los epitelios, ¿sí? En aquello que nombramos la lámina propia o la lámina basal. Es una composición de tejido conectivo. Eh, el tejido óseo, por ejemplo, es una forma de tejido conectivo porque es un tejido de sostén. El cartílago, los ligamentos, el tejido reticular del hígado, del vaso, todos esos son ejemplos de tejido conectivo. Su función es sostener y conectar. Entonces la palabra conectivo viene de conectar otros tejidos. Para darle molde, por ejemplo, a los órganos, por ejemplo, el hígado, el páncreas, la piel, la dermis, que es una capa que está por debajo de la epidermis, por decirlo así, en la piel, es un tejido conectivo y le da la firmeza a la piel. Entonces, el tejido conectivo está integrado por dos cosas: por células. Vamos a tener, perdón, un poquito de ruido porque estoy en un centro comercial, entonces de golpe va a haber mucho ruido que nos puede distorsionar el audio, pero espero que pues no sea tanto para que se pueda escuchar el video. El tejido conectivo, entonces, como lo venía diciendo, está integrado por dos cosas. Uno, por células. Las células las tenemos en todo nuestro cuerpo es celular, entonces está compuesto por células. Y dos,
por aquello que ya denominamos la matriz extracelular, que es todo ese tejido en el cual están inmersas las células. Hagamos un ejemplo así, muy castizo, no viene mucho el caso, pero es como para que me lo entiendan. Hagan de cuenta como la sopa, el líquido, esa parte de líquido y harina, sería nuestra matriz extracelular, y la parte celular es todo el recadito que tiene el frijol, la arveja, toda la parte sólida, por decirlo así. Ese vendría siendo nuestra parte celular. La sangre, por ejemplo, es un ejemplo de tejido conectivo. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas son la parte celular. Y la matriz extracelular es el plasma, es la parte líquida de ese tejido conectivo. No todos los tejidos conectivos son tan líquidos como la sangre, hay tejidos muy densos, ultra densos como el hueso, pero el hueso también tiene una parte celular, hablaremos más adelante, unas células que se llaman los osteoclastos, los osteocitos, y están inmersos en una serie de fibras densas que componen, o de láminas densas que componen el hueso, y esa otra parte lo que llamamos la matriz extracelular. En la clase les voy a dar un poquito más, les voy a esquematizar un poquito más cómo es, pero para que me lo entiendan de pronto, en el ejemplo de la sopa, la parte líquida con harina, y eso es la parte líquida, sería la matriz extracelular, sobre lo cual están todas las células, que sería el recadito, el frijol, el garbanzo, la arveja, la lenteja, etc. Esas serían nuestras células. Es un ejemplo, de pronto no es el mejor ejemplo de todos, pero es como para que lo podamos entender así, pues, de primera mano. Aquí pues tenemos en esta diapositiva un ejemplo de dónde estaría nuestro tejido conectivo. Nosotros vimos en clase pasada el tejido, el epitelio, que vendría siendo esto, ¿sí? La superficie del epitelio. Aquí viene una cosa que sería la membrana basal o la lámina basal, y eso descansa sobre otro tejido, ¿sí? Que en este caso tiene alta celularidad, y entre célula y célula hay unos espacios, ¿sí? Hay unos espacios que son los que componen lo que se llama la matriz extracelular. Aquí entonces vemos las celulitas, que vemos los núcleos de color negrito o azulito, ¿sí? Y entre célula y célula hay un espacio rodeado, hay un espacio que está compuesto pues por un material que denominaríamos la matriz extracelular. ¿Sí? ¿Listo? Y aquí en este otro diagrama pues tenemos las distintas clases de células que existen en la matriz extracelular, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿De dónde vienen esos tejidos conectivos? ¿De dónde se forman? Pues tienen un origen embrionario en una de las capas embrionaria. Recuerden que nosotros tenemos tres capas, una que se llama el mesodermo, otra que se llama el endodermo y otra que se llama el ectodermo, ¿sí? Nuestro tejido conectivo se deriva de esa capa primaria que se llama el mesodermo. ¿Y qué es esto? No alcanzaremos a ver pues en este curso la parte de embriología, porque es un tema demasiado extenso. Ojalá pudiésemos revisar cómo se forma el ser humano, cómo son las distintas etapas de formación, pero es algo un poquito complejo, no lo alcanzaríamos a estudiar a detalle, pero para que me entiendan, el embrión tiene tres tejidos fundamentales. Uno que es el ectodermo, de donde va a derivar nuestro sistema nervioso principalmente, ¿sí? Y la epidermis y el esmalte dental. Otra capa del embrión que se denomina el mesodermo,
de donde proviene el cartílago, el músculo, el esqueleto, la dermis, el aparato circulatorio, el urinario, y donde vienen los tejidos conectivos. Y el otro es el endodermo, de donde proviene el tubo digestivo, las glándulas, el epitelio de revestimiento de muchos órganos, etc. ¿Listo? Entonces, esos son los tres tejidos embrionarios fundamentales, y el tejido conectivo, es decir, hueso, cartílago, ligamentos, la piel, vienen de esta capa que se denomina el mesodermo. ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo? Las funciones pues son darle un soporte estructural al cuerpo, servir de sostén, ¿sí? Es un medio de intercambio también, de intercambio de sustancias. Entonces al tejido conectivo es donde van a llegar vasos sanguíneos y a través de ellos oxígeno, nutrientes que van a ir a los epitelios. Entonces es un medio de intercambio también, ¿sí? Y también de defensa y de protección, ¿sí? Esas serían las tres funciones del tejido conectivo: defensa y protección, porque también es en algunas partes del cuerpo ese tejido conectivo es muy rico en células del sistema inmunológico que ejercen una función de defensa. Y esta diapositiva, aunque sea un poquito como difícil de entenderla, es un poquito compleja, no se parece a un dibujo pues de un paisaje, y no pareciera pues tan artístico. Pues realmente así es como somos. Es un diagrama de cómo somos en parte, como nos veríamos si nos viéramos al microscopio y nos descompusiéramos hasta el más mínimo detalle. Entonces aquí lo que esta diapositiva está mostrando es los distintos componentes del tejido conectivo. Entonces el tejido conectivo se compone de células, ¿sí? En este caso, la célula principal, la más importante, la más presente en los tejidos conectivos, es una célula que se conoce como fibroblasto. Y esa célula se encarga de producir una proteína que se llama el colágeno, ¿sí? El colágeno. Y el colágeno es una de las proteínas o de las sustancias proteicas más importantes de nuestro cuerpo. Y ahí que hoy en día está muy de moda tomar colágeno para el envejecimiento, o como antienvejecimiento, como antioxidante, bueno, muchas funciones que se le presumen hoy al colágeno. Pero en lo que concierne a nosotros, desde el punto de vista estructural, el colágeno es una de las proteínas más importantes, porque es la que hace parte de la que hace parte de la gran cantidad de todos los tejidos conectivos de los seres vivos, y la que nos da ese soporte, ese sostén. Tenemos colágeno pues, prácticamente en todo el cuerpo. De ahí que hay algunas enfermedades del colágeno que son muy graves y que producen alteraciones muy importantes. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Entonces, ese colágeno lo tenemos no solamente en la piel, lo tenemos en el intestino, lo tenemos en las arterias, lo tenemos en muchos órganos, lo tenemos en pulmón, lo tenemos prácticamente en los ligamentos. Entonces es una proteína que es una parte importantísima de los seres vivos. Entonces esa célula fibroblasto es la encargada de producir esa sustancia que se llama el colágeno. También tenemos otras fibras, ya las vamos a ver, otras proteínas que se producen en el tejido conectivo, pero por ahora, para resaltar, pues el colágeno es tal vez la más importante.
Y no solamente el tejido conectivo está compuesto por fibroblastos, también tenemos otras células que son principalmente de la inflamación. Tenemos los macrófagos, tenemos los eosinófilos, tenemos, ustedes ya lo han visto, de pronto si han visto bacteriología, pues ahí es suponer que se las han mencionado por lo menos, células plasmáticas, células cebadas, neutrófilos, adipocitos, es decir, tenemos una distinta cantidad de células que están inmersas dentro de lo que llamamos la matriz extracelular. Entonces, la matriz extracelular es todo esto. La matriz extracelular está compuesta por todas estas fibras, incluyendo el colágeno, todas estas microfibras, esa red que ustedes ven acá, ¿sí? Es lo que llamamos la matriz extracelular. Extracelular, entonces tenemos células y células que ya las mencionamos, y la matriz extracelular, que es todo lo que está por fuera rodeando las células, incluyendo el colágeno, ¿sí? Entonces eso sería lo que denominaríamos la matriz extracelular. Muy bien, el tejido conectivo se clasifica, bueno, se puede clasificar de varias maneras, según en la época en que se presenten, digamos en la época del desarrollo en que se presenten, pues se puede clasificar como tejido conjuntivo embrionario, que pues es propio del embrión, ¿sí? El tejido conjuntivo mucoso, que es una especie de tejido conectivo gelatinoso que encontramos en el cordón umbilical. A este tejido conectivo del cordón umbilical lo denominamos gelatina de Wharton. Y el tejido conjuntivo del adulto, que es el en el que más nos vamos a enfocar, que es el que hace parte pues de los seres humanos después una vez ya nos hemos formado ya in útero y ya pasamos a la etapa fetal y entramos y nacemos, ¿no? Entonces de esos tejidos es pues en el que nos vamos a enfocar. Entonces, tejido conjuntivo embrionario, embrión, básicamente, desarrollo embrionario que va hasta las 8 semanas, el tejido hasta las 8 semanas de gestación, tejido conjuntivo mucoso, que es el que encontramos en el cordón umbilical, y el tejido conjuntivo pues, del adulto. Aquí tenemos una diapositiva pues, como para ilustrar dos tipos de tejido conjuntivo, el embrionario, que sería de la parte superior, ¿sí? Tejido conjuntivo embrionario, y en la parte inferior el tejido conectivo mucoso, que sería el tejido conectivo del cordón umbilical, que como dije se denominaba, se le conoce como el término de gelatina de Wharton. Cuando estemos en clase les voy a recalcar un poquito en eso, ¿listo? Entonces el tejido conectivo del adulto, que es el que más nos interesa, entonces también se puede clasificar de dos maneras. Se puede clasificar, no lo tengo aquí en la diapositiva, pero se puede clasificar como tejidos conectivos básicos, ¿sí? Y tejidos conectivos especializados. Entonces, en el caso de los especializados, vendría siendo el hueso, sangre, tejido adiposo, ya son tejidos mucho más especializados, y los tejidos conjuntivos básicos, que son los que hacen parte o cumplen una función de sostén, y los especializados, que son los que ya habíamos hablado, el oso, la sangre, el tejido, el cartílago, por decirlo así. Disculpe. Entonces, este tejido conectivo del adulto también se puede clasificar de dos maneras. Un tejido conectivo laxo o areolar,
¿sí? Y un tejido conectivo denso, ¿sí? Entonces, se puede clasificar en tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso. Entonces vamos a dejar esta primera sección del video ahí y entraremos en el siguiente segmento a definir qué es cada uno de ellos, qué es tejido conectivo laxo y qué es tejido conectivo denso.